Yo sé que todos nosotros que estamos aquí estamos viviendo una situación bastante interesante. El mundo está viviendo una situación bastante difícil, bastante única, pero nosotros tenemos confianza, la fe en el Creador del universo, aquel que está en control de todas las cosas en esta vida. Nada toma de sorpresa a Dios, ninguna situación le toma por nueva, sino que Él está en control de cada situación. Y ese Dios todopoderoso es el Dios que tiene el control de nuestra vida. Yo sé que cuando nosotros perdemos el control, cuando se mueve nuestro piso, nuestro mundo parece que se derrumba, nosotros estamos pensando qué va a pasar, qué será de nosotros, qué va a pasar en este mundo, cómo vamos a vivir la vida en lo adelante. Quiero decirte que la vida continúa, va a ser algo diferente. No estamos viviendo la vida normal ni la vida cotidiana. Realmente todo va a tener otra connotación, va a tener dinámicas diferentes. Mas sin embargo, hay una verdad sólida en la palabra de Dios que encontramos, y esa verdad sólida es que nuestro Dios es un Dios inmutable. Eso significa que Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra de Dios. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios es la roca de firmeza de nuestra fe. Y eso debe darnos a nosotros una calma y una paz en nuestros corazones, de saber de que Dios no cambia. Esta situación no tiene a Dios nervioso por qué va a pasar en el mercado de valores, en la bolsa de valores, o qué va a pasar con el mercado de las casas, o qué va a pasar con el mundo. Dios está en control, Dios está en su trono, alabado sea su nombre. Alguien dijo, como hemos compartido antes, que la soberanía de Dios, la idea y la enseñanza, la doctrina bíblica de que Dios es soberano, de que nada escapa a su control, es la almohada donde reposa nuestra alma. Ahí podemos descansar tranquilos, sabiendo de que a pesar de que nosotros no estamos en control, ahora menos, Dios está en control. Pero hay cosas positivas de esta situación en la que vivimos. Las cosas positivas es que nos muestran la fragilidad de la vida humana. Cuán frágil es el hombre. Un pequeño virus puede terminar de repente y sin previo aviso con una vida, o puede cambiar la realidad de una familia. Qué frágiles somos, que a pesar de que tengamos planes para el futuro, 5 o 10 años más adelante, algo interrumpe la vida y no tenemos control, no tenemos el poder para controlarlo. Somos frágiles. Lo otro también es, no solamente que la vida es frágil, sino que nosotros no estamos en control. Nosotros como seres humanos nos gusta estar en control y queremos tener control de las situaciones. Mas sin embargo, Dios es el que está en control. A veces Dios permite situaciones en las que nosotros quedamos fuera de control para que Él sea aquel que recibe toda la gloria. En este tiempo, nosotros como iglesia hemos compartido el privilegio de estudiar un hermoso libro de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el libro de Primera de Pedro. En Primera de Pedro nosotros hemos visto cómo sufrir bien, cómo vivir y ver la vida ante los ojos de la eternidad, y saber que en este mundo tendremos aflicción y habrá sufrimiento, pero lo importante es saber cómo sufrir a la luz de la eternidad, a la luz de que hay un Dios y que hay un Dios verdadero que está en control y que nos ha dado la enseñanza de cómo debemos atravesar la vida. Si tienes tu Biblia en la mano o tu dispositivo electrónico, te invito a que puedas abrirlo en 1 de Pedro y continuar nuestro pasaje en el capítulo 2, versículos 18 al 25. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Y vamos a leer así la palabra de Dios. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan son tratados con severidad y lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello
y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Nos ponemos de pie si tenemos una palabra de oración. Padre, ante tu presencia estamos, oh Dios soberano. Al leer tu palabra te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine la mente, el corazón, para poder entender y ver la verdad de tu palabra y poder no solamente entender la enseñanza de ella, sino también poder aplicarla a nuestra vida y por medio de ella llegar a verte a ti, oh Dios, llegar a conocerte aún más, Señor, si ya te conocemos. Y Señor, que tú te reveles a nosotros en esta tarde por tu palabra, por tu Espíritu Santo, habla la verdad a nuestros corazones y transforma nuestras vidas con la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En momentos inciertos como lo que estamos viviendo, el ancla firme de la palabra de Dios es nuestra roca segura en la cual nosotros podemos edificar nuestra vida. Y la fiel y hermosa palabra de Dios que continuamos enseñando pasaje por pasaje, versículo por versículo, porque entendemos que la palabra de Dios es la guía suprema para la vida del creyente. Y es la palabra de Dios que traza la pauta, no solamente de cómo debemos de vivir, sino también de cómo debemos, de cómo poder conocer al Dios verdadero. En este pasaje, el autor va a dar una introducción al respecto de que el creyente, y no solamente el creyente, sino todas las personas en este mundo, de alguna manera enfrentan el sufrimiento. El sufrimiento es de manera ineludible. Toda persona va de alguna u otra manera a sufrir en esta vida. Y eso es independiente a que sean creyentes o no creyentes, cristianos o no. No importa el trasfondo de vida, no importa el estatus económico que tengan. Todos en esta vida padeceremos sufrimiento. Ahora hay una manera diferente de sufrir. Ahí podemos sufrir en este mundo las consecuencias del pecado de otros en nosotros. Podemos sufrir en este mundo las consecuencias de nuestros propios pecados y nuestras malas decisiones. Pero hay un sufrimiento que es diferente al sufrir las consecuencias del pecado. Hay un sufrimiento que es el sufrimiento que viene por causa de la justicia, por vivir bajo las leyes de Dios, por hacer el bien, por seguir y obedecer a Dios. Ese tipo de sufrimiento es un sufrimiento que el apóstol Pedro aquí nos va a decir que es un sufrimiento que tiene un mérito, hermoso. Él utiliza la palabra mérito cuando en el versículo 20 dice, ¿por qué mérito hay si sufren por el pecado? Ahora, hay un mérito, sí, si sufrimos por haber pecado, no hay mérito alguno, no hay recompensa, no hay honor, no hay gloria, no hay elogio. Mas, sin embargo, si nosotros sufrimos haciendo el bien, entonces, y lo soportamos con paciencia, como él dice, hay un mérito de parte de Dios. Y él lo resume con la frase, esto haya gracia. Esto haya gracia delante de Dios, o esto haya gracia para con Dios. Ese sufrimiento representado por hacer el bien no tiene un mejor ejemplo, una mejor personificación en sentido general que en la persona del Señor Jesucristo. Cristo, quien es el Mesías, enviado de Dios, el Hijo de Dios, aquel que vino a este mundo a redimir por medio de su vida perfecta, obediencia perfecta y su muerte perfecta en la cruz, su resurrección al tercer día por los pecados y su aceptación, su entrada al cielo como victoria sobre el pecado.
no solamente Él sufrió por la redención de los suyos, sino que Él también nos mostró el camino de vida, cómo vivir de manera diferente. Ninguno de nosotros por nuestros propios sufrimientos podemos añadir virtud o podemos ganar el favor de Dios. Ninguno de nosotros por nuestro sufrimiento podemos salvarnos a nosotros mismos o salvar a otras personas porque nosotros suframos. El sufrimiento humano de los seres humanos no es el mérito de Dios no es ganar la salvación por medio del sufrimiento. Mas sin embargo hubo uno que sufrió cumpliendo los requisitos de un sacrificio perfecto que sí fue válido delante de Dios para salvación. Esa fue la vida y el sacrificio de Jesucristo. No hay otro sacrificio válido. Nuestros sacrificios quedan cortos ante el estándar de Dios, que es la perfección. Entonces, el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario fue capaz de agradar a Dios porque fue el sacrificio perfecto, porque Cristo mismo vivió una vida sin pecado. El apóstol Pedro aquí nos va a hacer esa acotación y nos va a aclarar de que Cristo sufrió, pero Él no sufrió como los seres humanos. Dice el versículo 22, el cual, hablando de Cristo, no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Cristo fue Dios mismo, Emmanuel con nosotros. La palabra de Dios nos dice que Cristo sufrió y fue tentado en todo según nuestra semejanza, según Hebreos. La palabra de Dios dice que, pero sin pecado. Cristo fue puro, Cristo realmente fue perfecto y Él pagó el precio perfecto por los pecados. De manera que el sacrificio de Cristo es el único sacrificio perfecto que nos hace posible llegar a Dios. Entonces no nos confundamos con que nuestro sacrificio nos va a acercar a Dios o nos va a hacer mejores personas, o que nuestros sacrificios o sufrimientos en la vida nos van a dar la salvación. Ese no es el camino. El camino que la Biblia nos presenta para la salvación en sí mismo es el camino del sufrimiento de uno, y por el sufrimiento de uno, entonces los demás hemos sido salvados. Es por el sufrimiento de uno que otros somos salvados. De hecho, este pasaje, y lo estamos haciendo de manera breve en esta tarde para resumir la idea, en este pasaje en el versículo 24 nos dice que por sus heridas, las heridas del Mesías, y nosotros íbamos a ser sanados. En este momento, el apóstol Pedro está dándonos un término contradictorio, o el término técnico sería oxímoron, o en inglés oxymoron. Ese término es contradicción en sí mismo. ¿Cómo puede ser que por una herida venga la sanidad? ¿Cómo puede ser que podemos ser sanos por una herida? O en otra ilustración, ¿cómo podemos estar vivos por una muerte? ¿Cómo obtener vida por una muerte? ¿Cómo ser sanado por una herida? Y ese es el oxímoron del Evangelio. Que Cristo mismo, el perfecto de Dios, aquel que no cometió pecado, aquel inmutable sin tacha, Él se hizo pecado por los suyos, para que haciéndose Él maldición, Él tomó la maldición, la ira de Dios sobre Él, y por su herida entonces nosotros hemos sido curados. De hecho, el apóstol Pedro está teniendo en mente una clara ilustración de un pasaje hermoso del Antiguo Testamento en Isaías 53, en el cual el profeta habla de ese Mesías sufriente que iba a venir, que iba a ser despreciado de los hombres y desechado, que iba a experimentar la aflicción. Era el Mesías que iba a sufrir. Y ese Mesías que sufrió lo presenta el profeta Isaías 53 en el versículo 4 en adelante como aquel que sufrió nuestras enfermedades, que el versículo 5 del 53 de Isaías dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Y es ahí en ese versículo donde el profeta cita esa frase, por sus heridas hemos sido sanados. Así que el autor está pensando en este pasaje cuando está escribiendo, el apóstol Pedro, y habla de que ese Mesías que fue profetizado, que iba a sufrir, que por heridas iba a sanar y que por su muerte iba a dar vida, ya había venido en la persona de Cristo y su sacrificio fue perfecto. Ahora, esa es la única manera de salvación, es a través de la redención sustitutiva. Dice el versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él llevó nuestros pecados.
era necesario hacer esa paga por el pecado, y Él lo cumplió. Cristo cumplió la salvación en la cruz, ganó la salvación en la cruz por los suyos. No hay otra manera de poder ser salvos. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de toda la Biblia. Ahora, no solamente Él pagó y sufrió por el pecado de los suyos para obtener la salvación, sino que al mismo tiempo, el apóstol Pedro nos va a presentar, Él nos da un ejemplo de vida, porque el propósito de su muerte no solamente fue darnos una entrada libre al cielo y un ticket que un día recibiremos en el futuro, sino que su sacrificio tenía el propósito de un cambio de vida, una vida diferente. Y esa vida diferente fue la que presenta aquí cuando dice, a fin de que hay un propósito por el sacrificio de Cristo, hay un propósito para la salvación, y es el cambio de vida. Dice, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Morir al pecado y vivir a la justicia. Estos son los dos aspectos del propósito de la salvación en esta tierra, vivir una vida diferente. ¿Cómo vamos a vivir una vida diferente? Bueno, algunos han puesto en este concepto dos dinámicas en la vida cristiana, y una es la mortificación, y por otro lado es la vivificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos hacer morir el pecado. Una vez que hemos sido salvados por el sacrificio perfecto de Cristo, hemos venido a Él en arrepentimiento y fe y confiado en Él para salvación únicamente, entonces ahora se nos llama a vivir estas dos dinámicas. Por un lado, a matar, y por otro lado, a vivir. ¿A matar qué? ¿Mortificar qué? Mortificar el pecado en nuestra vida. El apóstol Pedro nos anima a vivir vidas santas. Ya lo ha hecho a través de este capítulo. Y aquí otra vez nos dice que la salvación, el propósito de la salvación de Cristo es que hagamos morir el pecado. Si bien es cierto que la obra de salvación es totalmente de Dios, ahora para la santificación, eso quiere decir la vida cristiana, Dios nos permite venir a participar de la vida cristiana. La vida cristiana, nuestra santidad, el ser más como Cristo, no es algo que cae del cielo de manera pasiva recibimos eso. Es algo que activamente se nos llama a venir a colaborar en esto. ¿Y cómo colaboramos? Mientras hacemos morir el pecado. Mientras nosotros batallamos contra el pecado de manera tal que hagamos morir lo terrenal, lo mundano en nosotros, aquellos que hemos sido transformados, dado una nueva vida. Se nos llama a que muramos por el pecado. Cristo murió en la cruz. Yo soy muerto en la cruz para salvación, pero al mismo tiempo llamado a morir cada día para el pecado. El apóstol Pablo lo pone de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Lo vivo en la fe por aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros vivimos como Cristo murió por el pecado, cada día nosotros hacemos morir el pecado. Cristiano, creyente, si tú estás viviendo tu vida cristiana, aparte de la dinámica de matar el pecado en tu vida, no estás viviendo el propósito de la salvación, porque Él dice que ese es el fin de la salvación. Cristo murió a fin de que matemos el pecado, a fin de que hagamos morir el pecado. El residuo del pecado en nuestra vida debe ser atormentado cada día. No podemos dejarlo vivir una vida tranquila. Si el pecado está viviendo plácidamente y felizmente del lado tuyo, no me refiero a tu esposa ni a tu esposo en tu cama, me refiero a tu pecado, la carne en tu vida, en tu corazón. Entonces no estás viviendo el propósito de la vida cristiana. El pecado en tu vida debe estar incómodo, debe estar muriendo, y ese es el propósito. Por otro lado, entonces dice, el propósito creyente debemos vivir para la justicia, la vivificación. Ahora entonces ya no presentamos nuestros miembros al pecado, sino para la justicia. Ahora procuramos amar a Dios, ahora procuramos el obedecer a Dios en sus mandamientos, y empezamos a dar frutos de justicia. ¿Ven? Las dos dinámicas de una vida fructífera. Toda persona que ha sido salvado verdaderamente y el Espíritu Santo está en su vida, empieza a trabajar en su vida de manera tal que nos anima, nos motiva, nos capacita para empezar estas dinámicas de mortificación y vivificación. Creyente, debemos vivir una vida cada día de hacer morir el pecado y de poner en práctica los frutos. Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley. Debemos ver esos frutos en nuestra vida. Debemos reflejar el amor de Cristo. Debemos ver la paciencia en nosotros. Y si Dios nos permite pasar por cualquier circunstancia en la vida, Él va a utilizar cualquiera de esas circunstancias para que esos frutos sean visibles y sean producidos en nosotros. Como el agricultor trabaja la tierra, pone empeño en ararla, sembrarla, cuidarla, sacar las malas hierbas, las malas arbustos y malas hierbas de la tierra. Así mismo nosotros tenemos que trabajar la tierra. Yo me he dado cuenta en este tiempo de cuarentena, estando en mi casa, que no es fácil ser agricultor, que la tierra realmente no está bajo maldición, y de que es tan difícil poder sacar en Argentina dicen los yuyos, la mala hierba, dicen, no sé cómo le llaman en tu país, pero qué difícil es sacar esa hierba, que muera esa mala hierba. Cuando usted cree que ya murió, ya la mató, por otro lado sale, o la ve disfrazada y se parece a la verdadera hierba y usted la confunde y no se da cuenta. Es difícil, el pecado es difícil en nuestra vida, pero debemos procurar matarlo. Cristo nos ha dado una manera de vivir diferente. Entonces, esa manera es el ejemplo de su vida. Y en el ejemplo de su vida, cuando a él fue presentado con sufrimiento causado por el pecado de otros, él respondió con un espíritu diferente. Y ese es el ejemplo que nos llaman. Cuando él recibía un lenguaje abusivo, lo ultrajaban. Cuando verbalmente abusaban de él, él no respondía de la misma manera. Un creyente no puede recibir el abuso o que te hablen mal y simplemente responder de la misma manera. Cristo dice, respondió diferente. Cuando él padecía, él no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él se entregaba, la idea es él se entregaba a Dios cada día. De hecho, él no buscaba la venganza, Cristo mismo, sino que la dedicaba, la ponía a su Padre. Cuando ahí estaba en la cruz, en el mayor momento de la cúspide de su ministerio y su obra, él mira a aquellos que lo estaban crucificando y ¿qué dice? Padre, destrúyelos porque me están, que manda un rayo del cielo. No, ¿verdad que no? Él podía haberlo hecho, podía con su voz haberlo consumido o desaparecido, haberlo aniquilado, pero él dice, Padre, ¿qué? Perdónalos, Padre, perdónalos. Una voz de perdón en medio del sufrimiento. Así que, como hemos comenzado dando la introducción, sabemos que todo el mundo sufre en esta vida, pero la Biblia nos llama a sufrir de manera diferente. No sufrir por la consecuencia de nuestro pecado, sino para sufrir por la justicia, porque hemos sido entregados con un gran ejemplo, salvación en Él, y se nos ha dado ahora una nueva manera para vivir. Creyentes, no podemos llamarnos cristianos si no vivimos en dinámicas fructíferas. No podemos llamarnos cristianos si no estamos mostrando el carácter de aquel que nos ha dado la salvación, Cristo mismo. El cristiano verdadero muestra el carácter de Cristo y por lo tanto tiene una vida cambiada. Y en el versículo 25 Pedro nos recuerda, por si nosotros pensamos que por tener el título de creyentes somos mejores que los demás, Él nos baja de la nube y nos pone en el nivel correcto cuando dice, pues ustedes... en un momento ya, hemos sido perdonados, se nos ha dado la justicia de Cristo, Cristo murió por ustedes. Puede ser que los pies se vayan levitando de la tierra y se vayan ampliando y poniendo grandotes, ¿verdad? Pero entonces Él dice, bajen al nivel correcto y recuerden que ustedes estaban descarriados, ustedes estaban en pecado. Y es una de las ilustraciones que también él toma del de Isaías 53 y dice la ilustración de irse como ovejas descarriadas. Es una decisión voluntaria donde la oveja se sale del camino y se va, pero por tener un carácter, no tener orientación, ser tontas, son animales tontos. Y esa es la comparación que Dios da con nosotros. Somos tontos y nos perdemos fácilmente. En ese sentido, Él dice, ustedes estaban descarriados, andábamos en pecados. Pablo dice en Efesios, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Él dice, pero ahora han vuelto. Y esto me encanta, esa ilustración cuando Él dice en ese último versículo, pero ahora. Hay una diferencia. No puede ser posible que usted venga a Cristo y viva igual. Es una dicotomía, no puede suceder que vengamos a Cristo y que sigamos igual. El verdadero creyente vive una vida diferente. ¿Me está siguiendo? Diga que sí, porque no le veo la cara, mueva la cabeza.
Si Dios le ha salvado, es porque Él te ha salvado para vivir una vida diferente. Andábamos antes descarriados, pero dice aquí, ahora hemos vuelto. Y aquí me encanta porque otra vez la Biblia va a enfatizar la dirección de la salvación. Muchas personas dicen, bueno, ábrele a Cristo la puerta de tu corazón. Como que Cristo va a la persona y está rogando en la lluvia y con hambre y desnutrido afuera. El pobrecito ya se está muriendo y pidiendo por favor que le dejen entrar en la puerta del corazón. Ese no es es una imagen distorsionada. El apóstol tomada del Apocalipsis, cuando Juan estaba hablando a una iglesia de creyentes, hablando de la comunión entre creyentes, y toman esa frase y la distorsionan. La Biblia nos presenta algo diferente. La Biblia nos presenta de que nosotros somos la oveja, aquella que no hemos descarriado. Y hay una ilustración donde se toma que el pastor de ovejas va a buscar a la oveja, hablando realmente en ese contexto de Cristo vino a la tierra, dejó su gloria, vino a buscar lo suyo, a su pueblo, y mostró el evangelio a su pueblo de Israel. Su pueblo de Israel lo rechaza, y entonces no termina bien la historia del pastor yendo a buscar sus ovejas cuando Cristo viene a la tierra. Lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Pero entonces el llamado aquí, ustedes han vuelto. La dirección de salvación es venir a Cristo. Es por eso que Cristo dice, ¿cómo? Vengan a mí, ¿verdad? El que viene a mí, vengan a mí los trabajados y cargados, yo les daré descanso, ¿verdad? Un llamado a venir a Él. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, un llamado a venir a Él. ¿Ven? El que viene a mí yo no le echo fuera, un llamado a venir a Él. La dirección de salvación es del pecador venir a Cristo arrepentido. ¿Ven? El llamado siempre es un llamado al arrepentimiento, y el arrepentimiento involucra dirección del pecador, venir postrado a Cristo. Por lo tanto, si estás en pecado, si estás viviendo en pecado, Cristo no va a ir a complacerte y a pasarte la mano de aprobación por tu pecado. Y va a decir, que está bien, yo te amo igual. La Biblia habla de una dirección de dejar el pecado y venir a Cristo. Ustedes han vuelto. Por supuesto, en la parte espiritual y detrás del escenario, Dios es el que está atrayendo a la persona hacia Él. Dice el Señor Jesucristo, nadie viene a mí si el Padre que lo trajere no viniera a Él. Pero en nuestra parte humana, lo que nos corresponde, Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Hay un llamado a venir a Él. Él dice, ustedes han vuelto. Y el título que se le da a Dios en este contexto es el pastor y guardián del alma. Nosotros nos hemos descarriado en pecado, pero ahora hemos venido de vuelta arrepentidos a Cristo. Entonces, como hemos venido de vuelta a Cristo arrepentidos, se nos ha dado la salvación y ahora tenemos un protector de nuestra alma. No estamos peleando la lucha de la santidad y de la vida cristiana por nosotros mismos. Tenemos la ayuda y el poder de Dios para ser victorioso, y Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para ser victoriosos. ¿Y cuáles son esas herramientas, pastor? Bueno, Dios te ha dado la palabra de Dios que puedes tener en tu mano y que puedes abrir en libertad y poder leerla, estudiarla, tener acceso a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, tienes al Espíritu Santo, si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que te guía a la justicia, que te enseña y te recuerda la verdad de Dios y la aplica a tu vida. Por lo tanto, tenemos lo que necesitamos como creyentes para vivir una vida cristiana victoriosa. Creyentes, esta vida es pasajera. Si no eres creyente, no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, esta vida es pasajera. Todo lo que vemos aquí va a pasar, nuestro cuerpo va a pasar, nuestra vida va a pasar, nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro legado en un punto pasará. 100 años después de ahora nadie se va a acordar de tu nombre en esta tierra, pero sabes que aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe garantizan, aseguran para sí mismos una vida eterna y salvación con Él en los cielos para siempre. Y no solamente en el cielo, sino ahora una vida diferente en esta tierra, que vive para Dios en fruto, que hace morir el pecado en la mortificación y que glorifica a Dios viviendo una vida como Cristo, porque Él ha sido nuestro ejemplo. Y termino con ese contexto, con esa palabra ejemplo, cuando Él dice en el versículo 1 que Él nos ha llamado con el propósito de sufrir, con el propósito de vivir en la vida cristiana en este mundo en sufrimiento, porque Él nos ha dado ejemplo. La palabra es hupogamón, significa, da la idea de calcar. ¿Alguna vez tus chicos han puesto una página en blanco encima de otra página y han seguido los trazos del patrón
y luego trazan encima para que ese trazo quede igual al ejemplo que tienen debajo. La vida, el ejemplo, la palabra y el contexto que nos dice aquí es que hagamos de esa manera, que nosotros podamos trazar nuestra vida a la semejanza de Cristo, trazar nuestra vida a la semejanza de Cristo. Cristo ha sido el ejemplo y nosotros somos llamados a vivir como Cristo. No hay excusas, tenemos lo que necesitamos, el llamado está hecho, el evangelio nos es anunciado, nosotros podemos tomar de mano esto. Si no conoces a Cristo y no has vuelto al pastor de tu alma, al creador, a tu creador en arrepentimiento y fe, Dios te llama hoy a volver y dejar tu rebelión, dejar tu pecado y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Creyentes, vivamos el evangelio, porque eso es lo que va a hacer la diferencia en este tiempo, en este momento tan importante de la historia de la humanidad que Dios te ha permitido vivir a ti y a mí. Que el Señor nos bendiga.